Bien, para comenzar, la distribución normal vendría siendo una tipográfica en la que viene representada como campana, para que se nos generalice en la mente cómo vendría siendo. Eh, Bien, para continuar. Bien, para poder representar esto necesitamos tres puntos importantes, cuál es una variación aleatoria, calcular lo que es la media y calcular la desviación típica. Bien, para el primer ejemplo que tenemos aquí, tenemos que realizar una tabla en la cual vengan las cantidades ya ordenadas, en las cuales hay 10 posibilidades. ¿Cuáles son estas 10? Son las calificaciones que vendrán siendo de 0 a 10. También en la columna de derecha, bueno, en la siguiente columna, que es la frecuencia, tendremos aquí que vendría siendo cuál es el rango en la que las personas, o bueno, los alumnos vienen teniendo sus calificaciones hasta un 70, hasta la cantidad del 70. Bien, para resultados necesitamos poner del lado vertical lo que es la frecuencia y acá abajo los resultados. Y como se muestra, se ve una tipo campana. Como lo venía diciendo anteriormente, la mediana tiene que ser la mayor, en la cual a partir de ese punto va a desprender y formar lo que es la campanita. Bien, para continuar y para concluir, tenemos el segundo ejemplo, en el cual, como siempre, se tiene que hacer una tabla para que se tengan bien representados todos los números y nos confundamos para que al final la gráfica nos pueda salir de la forma más correcta. Bien, para este tendremos el IQ de ciertas personas, en la cual desde 60 a 69 hasta 250. Bien, para generar la tabla siempre la frecuencia irá del lado de las cantidades del lado izquierdo, verticales, y en la parte de abajo está lo que estamos haciendo, que en este caso es el IQ de las personas. Bien, como estamos observando, se tiene que hacer siempre la representación de una tipo campana, en la cual, como ya hemos dicho previamente, se tiene que tener la media siempre en medio, la media siempre en medio, en las cuales las cantidades vendrían siendo las más altas. Y como lo veníamos diciendo desde el principio, se tiene que formar una tipo campana. Con eso concluyo, muchas gracias. A continuación vamos a hablar acerca de la distribución T de Student. ¿Qué es la distribución T de Student? La distribución T de Student es la distribución de probabilidad que estima el valor de una media de una muestra pequeña extraída, es decir, que son muy poquitos datos y que no hay tanta variedad. Y bueno, para el procedimiento que tiene para realizar la T de Student son cuatro principalmente, que uno sería de definir la hipótesis, que se representa con una H y un 0 para la hipótesis nula, que en este caso es igual a la media aritmética. La hipótesis alternativa, que tiene que ser igual o diferente a la media aritmética. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería dar los grados de libertad y la significancia, que los grados de libertad generalmente se identifican con una G o con una V, y la significancia se identifica con el símbolo de alfa, ¿no? Y otro detalle de esto es que el nivel de confianza y más la significancia tiene que dar un total de 100%. El 3 sería pues ya usar las fórmulas y sustituirlas, ¿no? Que sería el error estándar, que sería igual a la desviación típica muestral sobre la raíz de la cantidad de datos la cantidad de datos T, que sería el resultado que tendríamos, que sería la media aritmética de la muestra, es decir, de la que ya tienen, menos la media aritmética estimada sobre el error estándar. Y pues así se graficaría. Y aquí para graficar, o más bien para la evaluación, sería ubicar los datos según el resultado de la tabla, que en este caso se ocuparía en la siguiente diapositiva, que estaría presentada, y que se ocupa de la misma forma que siempre. Buscamos el primer valor en las filas y el segundo en las columnas, y donde coincida es el valor estimado, ¿no? Bueno, a continuación haremos el primer ejemplo, ¿no? El profesor de estadística afirma que la calificación promedio del curso es de 7.9. Si en este semestre inicia con un grupo de 28 estudiantes que tuvieron una calificación de 7.5 y una desviación típica muestral de 2.3 en el curso anterior, lo que tenemos que hacer es determinar si la afirmación del profesor de estadística es correcta, y con esto con su nivel de confianza de un 80%.
Ok, para empezar, planteamos la hipótesis, ¿no? La hipótesis número uno, la hipótesis nula, que en este caso sería el valor 7.9, que es con lo que ya tenemos, con lo que empieza la muestra, es decir, la pasada, ¿no? Y la hipótesis alternativa sería que sea diferente a 7.9. El paso 2 sería encontrar G, que en este caso es el número total, que sea 28 menos 1, que ya viene por la fórmula, y daría 27, evidentemente, ¿no? Y el valor de alfa, que en este caso sería 20%, porque pues el nivel de confianza sería 80%, y para igualar el 100%, como lo vimos antes, tienes un 20%, ¿no? A continuación, pues sacamos el valor, ya no en porcentaje, sino en expresión decimal, del 20%, que en este caso sería 0.1, y para el paso 3, que sería igual las fórmulas, sería la del error estándar, que sería... Fuck, ya se me olvidó. Bueno, a continuación empezaremos con los pasos para realizar el ejercicio 1, bueno, el ejemplo 1, que sería encontrar las hipótesis. En este caso la primera hipótesis, que sería la nula, que sería igual a 7.9, que es la calificación que ya tiene el profe de muestra. Y la hipótesis alternativa, que sea que el valor sea diferente a 7.9. El paso 2, que es calcular el grado de confianza, que sería el 20%, bueno, el alfa, que sería 20% según el grado de confianza, y el G, que sería 28 menos 21, que daría 27. Luego de eso, pasamos del 20% que tenemos, lo pasamos a decimales, que sería 0.1, porque se tiene que dividir el alfa entre 2. A continuación, el error estándar, que sería el 2.3 sobre el número total de datos, que sería 28, que nos daría un igual de 0.435, y T, que sería el promedio menos la media aritmética, que sería 7.5 menos 7.9, y eso nos daría un total, bueno, sobre el error estándar, que sería 0.435, entonces nos daría un total de 0.92. Ok, para que el paso 4, que sería la tabulación, bueno, la evaluación, ya podemos ver que en la gráfica, ya según acomodar los datos, que sería aquí arriba, bueno, en esta parte, donde pones el valor de la tabla, que en este caso lo dividiría a partir del 0 y hacia la izquierda el 1.314 a la izquierda y a la derecha igual, ¿no? Y como podemos ver, el valor esperado, que da 0.92, queda dentro del área. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor dentro del área significa que la hipótesis que dio el profe es correcta, y se ocuparía la hipótesis nula, y pues eso sería como tal el resultado del ejercicio, que la hipótesis nula sería la correcta. Pero en el caso de que los datos estuvieran afuera del área marcada entre los esos, pues se entendería que la hipótesis alternativa sería la correcta, y la nula pues no tendría tanto sentido, bueno, estaría mal. Para proseguir con el ejemplo 2, nos dice que un doctor estima la edad promedio de sus pacientes, que es de 17 años. Si la siguiente semana tiene una cita agendada para un grupo de 25 personas que tiene la edad promedio de 18 años y una división típica de 2.4, nos pide determinar si la afirmación del doctor es correcta, utilizando un valor para el alfa, que es de 0.15 en cada extremo de la gráfica, para buscar el valor de su tabla. Bueno, como primer paso vamos a encontrar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para la hipótesis nula va a valer H0 y para la hipótesis alternativa va a valer H1. Bueno, en este caso H0 nos da un valor de 17 del problema y H1 nos va a dar diferencia de 17. Bueno, como paso 2 vamos a calcular la G, que es igual a 25, que es el número de datos que nos está dando el problema, y la fórmula trae por default el menos 1, que es, haciendo esta operación nos da el resultado de 24. Bueno, igual vamos a localizar el alfa, que nos los da en el problema, que es igual a 0.15, y con este valor lo vamos a localizar en la tabla dicha anteriormente, y nos la vamos a localizar como 1.359. Bueno, como paso 3 vamos a encontrar el error estándar, que es igual a S sobre la raíz del número de datos que nos están dando, que esto es igual a 2.4 sobre la raíz de 25, que nos da un valor de 0.48. Bueno, igual vamos a calcular T, que esto nos da igual al promedio menos la media aritmética sobre el error estándar.
Bueno, esto nos da un valor del número de datos que nos dieron, que es de 18 años, menos la h, que es el número anterior dado, igual en el problema, sobre el 0.48, que es el resultado del error estándar. Y esto nos da igual a 2.08. Bueno, como para concluir, como nos está mostrando en la gráfica, tenemos que si está dentro del parámetro de 1.059 y 1.059, nos da un valor de que es una hipótesis nula, y si está fuera sería hipótesis estándar, y el resultado que nos está dando está fuera del parámetro, es hipótesis estándar, el resultado que es 2.08. Bueno, yo soy Alan Chavarría Sánchez y les voy a enseñar qué es la distribución F. ¿Qué es y para qué sirve la distribución F? La distribución F también es conocida como la distribución de Fisher-Snedeker. Es una distribución de probabilidad continua, aparece continuamente como una distribución nula de una prueba de estadística, especialmente en el análisis de varianza. Por ejemplo, se utiliza la distribución F para el análisis de varianza y en las pruebas de hipótesis, donde se determinan si las varianzas son iguales o son distintas. Sus probabilidades son que existe una familia de distribuciones F. Un miembro específico de la familia queda determinado por dos parámetros. Estos son los grados de libertad en el numerador y los grados de libertad en el denominador. La distribución F es continua y la distribución F no puede estar en negativo. El valor estadístico de prueba para la comparación de dos varianzas es igual a F igual a varianza 1 entre varianza 2. Bueno, como primer ejemplo tenemos que calcular los siguientes valores de una distribución F de Fisher. El problema A dice que área a la izquierda con 0.95, con 15 y 10 grados de libertad. ¿Esto que nos está diciendo? Que en la tabla de Fisher, que ahorita les voy a mostrar, nos vamos a tener que buscar por los grados de libertad un número que está en la tabla. El 0.95, en realidad podemos usar la tabla del 0.5. ¿Por qué? Porque resulta que a la izquierda nos da prácticamente la misma. Bueno, en la siguiente tabla de valores críticos, que en este caso es la tabla del 0.05, nos dice que en el primer ejemplo nos dio el primer dato 15 grados de libertad. En el segundo dato nos dio 10 grados de libertad. Por ende, el denominador es el 15 y el nominador es el 10. Y nos da como resultado 2.845. Y ese sería nuestro valor que estábamos buscando. Y de hecho en el ejercicio B es prácticamente lo mismo, solamente que varía. En vez de hacer la tabla del 0.5 se va a usar la tabla del 0.001. En el ejercicio B nos dieron los valores de grados de libertad de 3 y 11. Entonces el de arriba, el numerador, sería el 3 y el 11 lo buscamos en la tabla y nos da el resultado de 6.217, y ese es el valor que estamos buscando. En el siguiente ejercicio vamos a usar ya un problema más complejo que este es muy sencillo. Bueno, este ejemplo ya todavía es más complejo. Nos dice: una empresa de transporte ofrece servicios a una escuela. Esta se está considerando dos rutas. Se desea estudiar el tiempo necesario para llegar a la escuela por cada uno de estos caminos y después comparar los resultados. La siguiente tabla que tenemos aquí arriba son los resultados que obtuvo en minutos. Se utiliza un nivel de significancia de 0.01. ¿Existe alguna diferencia en la variación de los tiempos de recorrido en ambas rutas? Bueno, aquí tenemos completa la tabla. Y la que tenemos acá abajo son las hipótesis. Las hipótesis prácticamente son lo que nos plantean si las varianzas totales de cada una de las rutas son diferentes o iguales. Por eso está como hipótesis alternativa e hipótesis nula. Para seguir con el ejercicio se tiene que sacar de cada ruta la desviación estándar muestral que se usa usando esta fórmula, que sería raíz cuadrada de
de la sumatoria de x menos la probabilidad de x al cuadrado, que sería x cada valor de nuestra ruta. Por eso hacemos la sumatoria de primero sacamos el promedio de cada del valor de la ruta, después se le resta x, pero o sea, sé que a cada valor de la ruta se le va a restar menos 58 y luego se va a elevar al cuadrado, que nos da como resultado los 486. Y n-1 son los valores totales de nuestra ruta. En este caso eran 7, menos 1 sería 6. Y por eso se saca la raíz de 486 entre 6. Hacemos la operación, nos daría raíz de 81 igual a 9. Y se realizaría la misma operación, pero con la ruta 2. Bueno, después de haber sacado la desviación estándar muestral de ambas rutas, ya podemos realizar la operación, que sería la prueba F. Sería la variación, la primera variación que sacamos entre la segunda variación elevados al cuadrado, ambos que nos da 0.23. Si se dan cuenta, en nuestra tabla tenemos el 0.7, digo el 7.19, ese es el valor crítico que habíamos sacado con la tabla, y el 4.23 que sacamos es de hecho lo que va a ir entre el 0 y nuestro valor crítico. Lo que está después del valor crítico sería infinito. Entonces, si nuestro valor nos hubiera salido más grande que 7.19, hubiera rechazado la hipótesis. En este caso, la zona está en el rango de la zona de aceptación. Entonces, por ende, nuestra primera hipótesis es verdadera. Entonces, nos da como resultado, en este ejemplo, la variación si existe una variación en los tiempos, entonces daría no al 1% de nivel de significancia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Hernández Martínez y hoy les voy a enseñar un poco de la distribución de chi cuadrada. Bien, para empezar vamos a ver qué es la distribución de chi cuadrada. La distribución de chi cuadrada, también llamada la distribución de Pearson o de distribución a la x cuadrada, quiere decir que es una familia de distribuciones y que ésta se divide por grados de libertad. ¿A qué se refiere esto? Pues bien, aquí es la distribución de la suma al cuadrado de k variables que son aleatorias y a su vez son independientes y de distribución anormal o estándar. Ahora bien, esta distribución de chi cuadrada también es un caso especial de distribución de gamma, y es que las distribuciones de probabilidad más usadas en la inferencia, por ejemplo de la estadística, son principalmente pruebas de hipótesis o de construcción de intervalos de confianza. Más adelante en los ejercicios veremos a qué se refiere un poco mejor esto. Ahora bien, la distribución de chi cuadrada también es una distribución continua que se especifica por los grados de libertad, y estos parámetros son no centralizados, lo que quiere decir que cada uno va a depender del tipo de libertad que se le dé a cada ejercicio. Bien, ahora vamos a pasar con la suma de normales estándar. Para ello vamos a ver las siguientes fórmulas que nos dicen que ya sea de z1 hasta zk valores o variables aleatorias, vamos a tener que z1 puede tomar el número de tanto de 0,1 hasta números pues incrementados como es 1,2, 1,2,3 hasta k valores. Entonces esta variable aleatoria x puede ser definida por la siguiente fórmula que vemos a continuación. Ahora bien, si la variable aleatoria continua x tiene una distribución chi cuadrada con k grados de libertad, que eso ya depende de cada ejercicio, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Esta manera nos va a resultar útil para sacar la función de densidad, que como podemos ver pues inicia con si x fuera un valor que toma valores desde x cuadrada hasta k valores. Esto nos indica que la función de densidad variable aleatoria de x es igual a la función de x por ejemplo aquí un medio sobre k medio valores sobre rk medio valores por xk medio valores a la menos 1 por la integral de logaritmo natural menos x a la medio valores para cuando x sea mayor a 0, donde r es pues nuestra función gamma. Ahora bien, vamos a hablar de la función de distribución acumulada. Es básicamente la misma, solamente que vamos a calcular, como bien lo sabemos, pues la función de distribución acumulada, que en este caso sería x cuando igual x toma valores de x cuadrada hasta k valores.
y su distribución va a ser dada por la siguiente fórmula, que es básicamente la misma, solamente que multiplicando nuestra r por k a la medio, coma x a la medio valores y dividiéndola entre el mismo caso, donde pues r por k a la z va a ser nuestra función gamma incompleta, en particular cuando k sea igual a 2. Lo que esto quiere decir que, bueno, nuestra función toma la forma de función de x es igual a 1 menos la constante de logaritmo a la menos x a la media. Ahora bien, para nuestras propiedades vamos a tener que, cuando se presenta esta variable aleatoria x, vamos a presentar algunas propiedades, como lo puede ser la media, la varianza y la función generadora de momentos, que en este caso la media sería la variable aleatoria de x, que es pues nuestra siguiente fórmula, al igual que la varianza de variable aleatoria de x, que es var x es igual a 2k. Y nuestra función generadora de momentos, claramente como podemos ver, la función generadora de momentos de x es igual a m de x a la función de t, que es igual a 1 sobre menos 1 sobre 1 menos 2t, todo esto elevado a la k medios. Bien, vamos a pasar con los ejemplos directamente. En la siguiente tabla se refleja la cantidad de estudiantes según la calificación obtenida en matemática de 2 universidades. Como podemos ver, vemos los nombres de las siguientes universidades y vemos el porcentaje que, bueno, la calificación que han tenido, que sería deficiente, regular, bueno, y a los extremos podemos denotar el total de cada tabla, bueno, de cada resultado. Ahora la pregunta nos indica, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Tenemos que, como dato inicial, que remarquen de errores de 0,05, que es con el que vamos a trabajar a continuación. Ahora bien, vamos a plantear nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis inicial va a ser no influye el tipo de universidad, y nuestra hipótesis final va a ser que sí influye en el tipo de universidad. Estas dos van a ser nuestras hipótesis finales hasta que alcancemos pues el resultado y podamos apreciar cuál es la hipótesis correcta. Ahora bien, tenemos que para nuestras primeras fórmulas vamos a tener f de t, que sería nuestra función a calcular, y vamos a tener pues los datos que ya teníamos en la tabla anterior. Vamos a sustituir calculando pues la f de t correspondiente. Como podemos ver, son 6 casos aquí, y vamos a ver lo que sigue. Ahora bien, vamos a calcular nuestro grado de libertad. En el grado de libertad, v va a ser nuestro grado de libertad, va a ser nuestra variable. Así que v va a ser el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Y sustituyendo vamos a tener obviamente que v es igual a 2 menos 1 por 3 menos 1, lo cual nos va a dar de resultado 1 por 2, y que va a ser 2. Y ahora vamos a calcular nuestra chi cuadrada, que sería usando la siguiente fórmula, en donde podemos leer que chi cuadrada es igual a la sumatoria total de las frecuencias menos las frecuencias teóricas esperadas, y todo esto elevado al cuadrado, y para terminar dividiendo entre la frecuencia teórica. Bien, ahora vamos a sustituir nuestros respectivos valores en nuestra fórmula de chi cuadrada. Para ello vamos a tener el primer valor, que sería 5 menos la frecuencia teórica elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia teórica, y así sucesivamente por cada valor que tengamos. En este caso son 6, vamos a estar trabajando con 5, 11, 7, 20, 32 y 3, cada uno con su frecuencia teórica, que serían 7,37, 12,68, 2,95, 17,63, 30,32 y 7,05. Y para terminar vamos a sumar todos estos valores de nuestra chi cuadrada para obtenerla, y su sumatoria final va a ser de 9,28, que esa va a ser nuestra chi cuadrada calculada. Ahora bien, vamos a usar la tabla de distribución de chi cuadrada, en donde podemos ver, vamos a buscar los grados de libertad en nuestra primera columna, que sería la v. Vamos a tener que en nuestro ejercicio fue 2, así que buscamos esa fila, y luego buscamos la columna de nuestra función, pues sí, nuestra función, y nos da como resultado 0,5, en donde convergen, que sería en este punto, sería 5,9915. Y bueno, calculando, pues vamos a tener que x cuadrada de la tabla la x cuadrada representa nuestro chi cuadrado, y el chi cuadrado que nos dio la tabla es de 5,9915, mientras que nuestro chi cuadrado calculado fue de 9,28. Ahora bien, aquí vamos a tener que aplicar dos casos. Si nuestra chi cuadrada calculada es mayor a nuestra chi cuadrada de la tabla, se rechaza la primera hipótesis,
Mientras que si la chi cuadrada calculada es menor a la chi cuadrada de nuestra tabla, se rechaza la segunda hipótesis. Por lo cual nuestro resultado va a ser que 9,28 es mayor a 5,99.15. 5,9915. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, que sería nuestra hipótesis inicial. Bueno, la primera hipótesis. Así que el tipo de universidad sí influye en la calificación de matemáticas de nuestro ejercicio. Es decir, que la frecuencia observada no depende del azar. Por lo tanto, este sería nuestro resultado. Y así se haría sucesivamente para cualquier ejercicio, ya que siguiendo los primeros pasos, los pasos que ya tenemos, que sería calcular nuestra función trabajada, más la sumatoria de todas estas, va a ser calculando la chi cuadrada y aplicando las debidas fórmulas correspondientes para que podamos hallar la chi cuadrada de cualquier ejercicio que nosotros queramos realizar. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.